Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación, a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, el lunes 4 de noviembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, como nos dice allá el apóstol Santiago en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Ustedes y yo, cuando nos dejamos guiar de ella, no andamos en tinieblas, porque es la lámpara que guía nuestros pasos, la luz que guía el sendero, el camino de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo podamos ustedes y yo recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva y operante en cada uno de nosotros, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la honra, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 14, del versículo 12 al 14. Dijo también al que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues si te recompensara, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo y vamos a reflexionar, vamos a meditar el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del versículo 12 al 14, donde el Señor Jesucristo, en su carta de amor para cada uno de nosotros, nos trae una enseñanza muy hermosa para que ustedes y yo la recibamos con humildad y la pongamos en práctica. Lo más importante de la palabra de Dios es ustedes y yo escucharla y ponerla por obra, dice ya Santiago capítulo 1, versículo del 21 al 22. Porque si escuchamos y no practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso cada día tenemos que pedirle al Señor
que doblar rodillas para que ustedes y yo podamos tener esa disposición para poner por obra la palabra del Señor. Dice en el Evangelio del día de hoy, la palabra de Dios, dijo también al que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Muchos de nosotros, cuando hacemos alguna reunión, algún compartir, nos dice el Señor que nosotros, la mayoría de las veces, invitamos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, que de pronto nos pueden ellos a su vez invitar algún momento también a una comida, a un banquete, y con eso ya estamos, como quien dice, mano a mano. Pero eso no es la enseñanza del Señor, mis queridos hermanos y hermanas. Hay que invitarles a ellos, sí, no se puede dejar a la familia, a la familia al lado. Hay que invitarles, tenga o no tenga posibilidades. Más aún, hay personas que invitan solamente a su familia que tiene cierto nivel social o económico, y a los demás, aunque son familia, los dejan de un lado, porque según ellos, entre comillas, les van a hacer quedar en mal. Se han llenado de orgullo muchas personas que se creen de hecho superiores a los demás por su nivel social, económico, y eso no es así. Dice el Señor que el que se engrandece será humillado, y el que, escuchen como dice el versículo aquí mismo, en San Lucas capítulo 14, versículo 11, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces la palabra del Señor es clara, que nosotros jamás debemos de hacer, como dirá ya en Filipenses capítulo 2, versículo 4, por vanagloria, para que nos vean, para que la gente nos admiren y que, mira, pero este sí tiene dinero, porque cuando hace alguna fiesta, algún banquete, sí hace a lo grande. Y eso está muy mal. Muchas personas invitan solamente a, entre comillas, que es que a sus familiares de su nivel social o económico. Y a los demás que son familia, nada que ver, porque es que les van a hacer quedar en mal. Eso no está bien. Eso de hecho está muy mal. Eso es muy erróneo pensar eso. Al Señor, cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, no nos va a preguntar a, cuántos invitaste a comer de tu clase social, a cuántos ayudaste de tu clase social, porque incluso cuando a veces se trata de hacer un favor, cuando alguien nos pide una ayuda, muchas de las veces vemos su nivel social, su nivel económico, y le ayudamos. Pero si es alguna persona de la calle que anda en necesidad, muchas de las veces ellos pasan desapercibidos, porque nosotros muchas de las veces pasamos de largo, y eso no tiene que ser así. El Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy nos dice: si invitas a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos que tienen la posibilidad de ellos invitarte a su vez, entonces ya quedarías pagado. El Señor Jesucristo hoy nos enseña, escuchen como dice el versículo 13, cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Y estos son los que muchas de las veces pasan muy desapercibidos. Bendito sea Dios por quienes se ocupan de estas personas. Pero hay muchos que se creen la última Pepsi-Cola del desierto, que no ponen,
que no tienen simpatía y peor aún que no les ayudan a estas personas. El Señor Jesucristo, como les decía hace un momento, cuando nos muramos y Él nos llame a su presencia, no nos va a preguntar cuántos bienes, cuánto dinero tuviste. Allí en Eclesiastés capítulo 5 del versículo 12 al 15 nos dice que así como venimos del seno de nuestra madre, así vamos a volver sin nada. Entonces, ¿por qué ser mezquinos en este mundo si Dios nos ha bendecido algo en vez de compartir con el más necesitado? Porque eso es lo que el Señor nos va a preguntar a nosotros en el juicio final. Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, me vestiste. Estuve forastero, me recibiste en tu casa. Estuve en la cárcel, estuve enfermo, me visitaste. De esas buenas obras es que el Señor nos va a juzgar y por eso hoy Él nos enseña a buscar, ayudar al necesitado, ayudar a nuestros hermanos. Gálatas capítulo 6 del versículo 9 al 10 nos dice que busquemos siempre hacer el bien, que todas las veces que tengamos la oportunidad de hacer el bien, que hagamos el bien, especialmente a nuestros hermanos. Cuando des un banquete, llama a los pobres. ¿Cuántos pobres hay en en el mismo lugar, en el mismo barrio, en la misma parroquia donde nosotros vivimos? Pero cuando hacemos de pronto alguna parrillada, algún banquete, ellos no son tomados en cuenta. Y aún más, ahora con las redes sociales, unos que banquetean a lo grande, suben esas fotos a las redes sociales, mientras otros que no tienen nada, simplemente ven en las fotos. Y siendo sus vecinos, no es que están de aquí a otro continente, siendo sus vecinos. ¿Y por qué no invitarles a comer? ¿Y por qué no compartir? Nos dice la palabra de Dios, así tengamos mucho o tengamos poco. Lo importante es compartir. 2 Corintios capítulo 8 del versículo 10 en adelante. Y no importa si nada se tiene. A los que más tienen, muchas de las veces son los que menos comparten. No todos, pero a la mayoría sí. Por ejemplo, los ricos, los que tienen a lo grande, ellos dan de lo que les sobra. Jesús dijo allá en Lucas capítulo 21 del versículo 1 en adelante. ¿Recuerdan cuando venían muchos ricos y echaban limosna, echaban la ofrenda en el templo? Y en eso viene una viuda pobre que tenía 2 monedas, que era lo único que tenía para vivir, era todo lo que ella tenía, y eso ella echó en el lugar de las ofrendas. Y dijo el Señor, les aseguro que ella que dio 2 moneditas, ha dado más que los que vinieron antes de ella y echaron más dinero. ¿Por qué? Porque aquellos dieron de lo que les sobraba. Y ella dio de todo lo que tiene para vivir. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo el día de hoy? Que nosotros tenemos que ocuparnos de los pobres. En ellos está Jesucristo. Recuerden el juicio final. El Señor nos dirá todo lo que hicieron con ellos, con el más pequeño de mis hermanos. A mí me lo hicieron. Entonces cuando ustedes y yo dejamos desapercibidos, dejamos de un lado a los más pobres, no les invitamos porque es que nos van a hacer quedar en mal. Esa es la manera más pobre de pensar. En el corazón de Dios, Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 7. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. ¿De qué nos sirve andar vestido de lo más fino si tenemos un corazón podrido? Dios mira nuestro corazón y cómo está nuestro corazón. Hay pobres que acumulan más riqueza en el reino de los cielos que los mismos ricos, porque con lo poco que tienen, ellos comparten y comparten de lo todo que tienen. Yo recuerdo en un tiempo vivía en un lugar que era, las personas de muy escasos recursos.
se dedicaban a la agricultura. Por ejemplo, cosechaban 4 sweet potatoes o 4 camotes, se dice en Ecuador, en mi país, no sé en el suyo cómo se diga. Son unas papas dulces. En inglés se dice sweet potato. ¿Sí? Entonces se quedaban con 2 de esos y los otros 2 iban a compartir. Y a mí me venía a la mente esta cita que decía San Pablo allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 35, que ayudando a los demás es como nosotros acumulamos tesoros en el reino de los cielos, porque dice Jesucristo que hay más alegría en dar que en recibir. Y que con cuánta alegría que ellos compartían. O si cosechaban un galón de papas, ellos se quedaban con una parte y el resto compartían, siendo lo único que tenían. Imagínense qué belleza que uno puede aprender y presenciar y también poner por obra esto que el Señor nos enseña a través de las personas. Pero los ricos, ellos dan de lo que les sobra. Ellos no van a dar la mitad de lo que ellos tienen. Nunca. Los ricos dan de lo que les sobra. Y eso no está bien. Dice el Señor que tenemos que preocuparnos de los pobres, de los lisiados. ¿Cuántas personas en nuestras parroquias hay que tienen alguna discapacidad? A veces necesitan cruzar la calle, a veces necesitan subir unas gradas, a veces necesitan que se le abra una puerta. Y pocos son los que están dispuestos a ayudarle, porque todos van, entre comillas, ocupados con lo suyo. Hay una canción que dice, con nosotros está, y no lo conocéis, con nosotros está su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor, y pasa hambre, y clama por la boca de los hambrientos, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso es por el calor de su dinero? Algo así de esa canción. Porque Jesucristo está en el más necesitado, que está en medio de nosotros. Y nosotros siempre pasamos de largo, ocupados en nuestros propios asuntos, dejando a los pobres de un lado, dejando a los lisiados de un lado. Y a veces decimos, oh Dios mío, vemos en otros países, en otros lugares, cómo hay personas discapacitadas, personas pobres. Y no solamente así, también nos dice pobres, lisiados, cojos, gente que no pueden caminar o que no tienen las 2 piernitas, ciegos, personas que no pueden ver o que no podemos ver, porque yo también no puedo ver como ustedes bien lo ven. Dios me ha hecho así y soy así feliz. Dios me puede dar la vista cuando Él quiera. Yo confío en Él. Y de hecho, si hay alguien que tenga una discapacidad, le animo que su refugio sea Jesucristo. Que su refugio sea la palabra de Dios. Que su refugio sea el amor de Dios. El amor a la Santísima Eucaristía. Ahí es nuestro refugio. Y para Dios nada es imposible. Y aquellos que sí pueden caminar, que sí pueden ver, bendito sea Dios. Pero ayuden a los demás, a los que no son como ustedes. Muchos se burlan. Muchos se burlan de los que no pueden caminar, de los que no pueden hablar, de los que no podemos ver. ¿Ustedes creen que las piernas, los brazos, los ojos son eternos? No, de repente Dios no quiera un accidente o alguna cosa y se quedan igual que uno o peor. Yo recuerdo algunas personas como en cierta manera, tal vez en su ignorancia, se han burlado de mí y en mi caso que tengo la vista baja y me han dicho muchos nombres. Antes de yo conocer al Señor y servirle, uno se sentía triste en el corazón. Pero luego uno se siente triste por ellos porque es pobreza espiritual de ellos. Y es más, yo siempre les pido al Señor, Señor, perdónales, no saben lo que dicen, ni no saben lo que hacen. Como decía Jesús allí en Lucas por ahí en Lucas capítulo 23, versículo 34. Porque hay personas que pudiendo ayudar a los demás, no les ayudan, no les dan una mano. Y no solamente no les ayudan ni les dan una mano, sino son aquellos que les hacen bullying, aquellos que se burlan de ellos.
No, mis hermanos, nadie es eterno. Y todo lo que nosotros tenemos es prestado. Ajá, no es que porque tengo hoy los brazos bien, las piernas bien, los ojos bien, o que cualquier parte del cuerpo que tenga bien, lo va a tener para siempre. No, nadie sabe qué nos va a pasar mañana. Proverbios 27:1 dice, no te regocijes del día de mañana, no sabes qué te espera hoy. Y por eso es muy interesante, mis amados hermanos y hermanas, acercarnos a la palabra del Señor y reflexionar sobre cada uno de nosotros. Y como dice ya en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, poner al servicio de los demás aquel don, aquella gracia que el Señor nos ha dado, para que así podamos nosotros ir acumulando tesoros, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y serás dichosos porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los muertos. Y esa recompensa será grande, esa recompensa será la más hermosa. Escuchen como dice San Lucas capítulo 12, versículo 33. Vended vuestros bienes y dad limosna. Vended vuestros bienes y dad limosna. De hoy en día muchos quieren hacer buenas obras, pero con el dinero de los demás. ¿Qué tal con tu dinero? Con tu dinero haz buenas obras. Dice San Pablo, trabajando es como se debe socorrer a los necesitados. Qué difícil es para muchos poner del bolsillo de uno. A nosotros muchas veces nos gusta que nos ayuden. Cuando a nosotros nos toca ayudar, ahí sí, por allá en Eclesiástico capítulo 4, versículo 31, por allá nos dice la palabra de Dios, no sea tu mano abierta para recibir y cerrada para dar, porque para recibir sí estamos que venga, que me ayude y buscando ayuda por todo lado. Pero cuando tenemos la posibilidad de nosotros ayudar, ahí sí, voy a pensarlo, mañana será, pasado será, y a veces vemos que nuestra familia, nuestros seres queridos pasan necesidad, pudiendo ayudarles, no ayudamos. Y estamos pensando, mirando la televisión, wow, la pobreza en el mundo, deben de hacer algo, pero empieza tú haciendo en tu propia casa hay necesidad. Y nos ponemos la atención en otro lado, olvidándonos de ocuparnos de, empezando por nuestra casa, por nuestra iglesia doméstica. Entonces dice, vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla corroe. Cuando ustedes y yo nos ocupamos de los más necesitados, de los más pobres, es así como hacemos tesoros en el reino de los cielos. Y no debemos de nunca invitar a los ancianos, a los discapacitados, o solamente para que las personas nos vean y ahí las fotos en las redes sociales para que digan, oh mira, el gran señor o la gran señora, mira lo que invita, solamente para que le vean, como los fariseos. Recuerdan allá en Mateo capítulo 6, del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, cuando ustedes hagan, no imiten a los fariseos que les gusta andar trompeteando para dejar saber lo que están haciendo. Tenemos que ser humildes. Escuchen cómo dice Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás, ocupándonos de los demás, asistiendo a los más necesitados. Y cuando Jesús nos habla acerca de cuando invitamos al banquete, no está solamente refiriéndose al banquete de comida que uno come, comida que uno prepara para comer.
El banquete principal para nosotros, los cristianos, es la Santa Eucaristía, donde el Señor está ahí presente en alma, cuerpo, sangre, alma y divinidad, está presente en la Santa Eucaristía. Jesús decía ya en Juan capítulo 6, versículo 55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Ese es el banquete el más principal de todos los banquetes. Y dice el Señor que cuando vayamos, invitemos a los demás, especialmente a los más necesitados. ¿Cuántas personas hay que no pueden ir a misa por alguna razón? Porque no tienen transporte, porque no pueden moverse, porque no pueden ver. Ahí es que se necesita una persona con una disponibilidad de ayudar a estas personas que no pueden por sí mismas llegar a la Santa Eucaristía, participar de la Santa Misa, acercarse al sacramento de la confesión, llevarles al sacerdote para que puedan participar de estos sacramentos que son medios de salvación. Pero a veces nosotros nos vamos ocupándonos solamente de nosotros, a los que están por ahí, a los ancianitos, a las ancianitas que están por ahí en el camino, en la iglesia, si es por poco hasta empujándole vamos, con tal de nosotros llegar y sentarnos como los gran señores o las gran señoras en la iglesia para decir, yo sí vengo a misa. Y los más necesitados que te encontraste en el camino, ¿por qué no les ayudaste? En esa persona más necesitada es donde está nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho. En el Evangelio de hoy nos dice que invitemos a los más necesitados, a los pobres. A los pobres no solamente de bienes materiales, hay pobres espiritualmente que les falta crecer en la fe. Y muchos de nosotros que el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerle más, de fortalecer nuestra fe a través de la Sagrada Escritura. Como dice Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Nosotros hemos fortalecido nuestra fe, pero hay personas que son pobres en la fe y nosotros ni siquiera nos ocupamos de ellos con tal que nosotros sepamos y esto y ya. Y no es así. Hay que también buscar fortalecer la fe de ellos. A los cojos, a los ciegos que no pueden venir. Qué hermoso sería si tú tienes un carro y puedes llevar a una de estas personas a misa o que participe a los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía. Qué hermoso sería. Y estarías haciendo como si fuera el mismo Señor Jesucristo, porque decía Jesús allá en Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos, al más pobre, al ciego, al cojo, al discapacitado, a mí me lo hicieron. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, teniendo presente que que nuestra recompensa será en la resurrección de los muertos, como dice en Gálatas 6, del versículo 9 al 10, no nos cansemos de hacer el bien, busquemos siempre hacer el bien, no por ser vistos por los demás para que digan, oh, qué linda esa persona se ayuda, sino como quien busca agradar a Dios, sintiéndonos incluso inferiores que los demás y no buscando nuestro propio interés, que me digan a mí, oh, qué bueno, qué bueno que esta persona hace esto por los demás, sino buscando el bien de los demás que se acerquen a Dios. Por eso es que el Señor nos va a premiar o también nos va a dar lo que se merecen nuestras obras. En el día en que nosotros nos moramos, en el juicio final, cuando el Señor juzgue a todos. Amén. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que no solo nos quedemos escuchando la palabra de Dios, sino que nos dé la gracia de poder ponerla por obra, para que así podamos cumplir la voluntad del Señor y alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice ya en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Les invito a que le den suscribir a su canal si todavía no lo han hecho, denle suscribir, denle like. Mientras ustedes le dan like, YouTube recomienda a más personas para que más personas se puedan alimentar de la palabra del Señor. Denle like, denle me gusta, denle compartir, denle suscribir.
De esa manera nos ayudan a llevar la semilla del reino de los cielos a más corazones, a más personas, para que se cumpla el plan de Dios que dice en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por participar de la reflexión, de la meditación, del Evangelio del día. Como dice allá en número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.